Hola, mi nombre es Armando Velarce y les voy a platicar sobre el proyecto y a mí me ha tocado desigualdad. Y bueno, platicando un poquito sobre la problemática que nosotros encontramos e investigamos es acerca de la desigualdad en México. La desigualdad en el rubro de economía y educación lleva a cabo muchos factores que se deben de analizar. Temas como la educación en nuestro país puede ser pieza clave para poder mejorar la gravedad de la desigualdad que hay en el país. Lamentablemente, la educación en México se ha dejado de lado, realidad que no permite a los jóvenes avanzar hacia un futuro con más oportunidades de empleo y de salarios más dignos. Al investigar encontramos un problema grave con los estados del sur, ya que el promedio de la escolaridad son muy bajos en contraste con otros estados más al norte. Y a su vez, esos estados terminan siendo los estados con más desigualdad. Entonces, a continuación les voy a presentar las gráficas que hicimos como equipo. Ok, aquí está. La primera gráfica es sobre la comparación de la pobreza entre 2008 y 2018. Y bueno, la pobreza ha ido en aumento a lo largo de los años, esto sin contar la pobreza extrema ni la pandemia. Y bueno, las carencias sociales son seis según el Coneval, y que son estos que están aquí. Y el punto es aquí ver cómo los estados del sur sobresalen en la pobreza y aquí pueden ver en contraste con los estados del norte. Aquí es unos estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y aquí Nuevo León, y eso podemos ver que es menor. Y aquí son miles de personas en pobreza 2008, 2018, como podemos ver en Guerrero 2320, 2008 y 2412 en 2018. Entonces, si pasamos a la otra, esta es la segunda gráfica. Y bueno, es una gráfica de barras y una lista con base de datos que contiene el índice de Gini, utilizado internacionalmente para medir la desigualdad de un territorio y muestra de personas en conjunto. Y, di- este índice divididos por estado. Esta comparación de desigualdad se hizo con datos del 2014 y 2018, utilizando como comparación desigual a los estados de México, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. Esos son los estados, fueron recabados de un informe del Semarnat, público de su página oficial del 2018. Los datos, a su vez, fueron recabados de la información del Coneval. Y bueno, entonces como podemos ver, los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son unos de los con el índice más alto de Gini, y estados como Querétaro y Nuevo León tienen un en el tema, índice menor de Gini. El tema aquí a destacar es la Ciudad de México, que es una situación atípica, ya que no es de acuerdo con nuestra hipótesis, ya que la Ciudad de México supera a los estados del sur, pues a tener más ayuda y más recursos que los demás estados. En parte esto podría ser explicado por la subestación de enorme cantidad de capital y riqueza que se concentra en ella. Es mucho la entidad federativa como la mayor disponibilidad de actos financieros y mayor concentración de actividad financiera. No obstante, es posible encontrar dentro de ella grandes contrastes entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Entonces vamos a pasar a la otra gráfica. La tercera gráfica y cuarta, que son estas dos, son una misma base de datos recabados del Censo Poblacional del INEGI, realizado en 2020, esto con el fin de medir la escolaridad en los estados en México durante el año de 2020. Se puede observar una lista con los años promedio por entidad federativa escolaridad, siendo comparados entre todos los estados, especialmente los anteriores descritos a su vez
descritos. A su vez, se realizó una gráfica de caja y bigotes, que, es, que está aquí, para poder dimensionar la desigualdad de años de escolaridad que se viven en el país, siendo esta gráfica que permite dimensionar el problema de la falta de educación y difícil acceso, especialmente en la región sur del país. Entonces aquí como podemos ver, la mayor es la Ciudad de México, con 11 años de promedio, y la menor es Chiapas, con 7.8 años. Y aquí está la media, que aproximadamente es 9. Entonces, vamos a pasar a la otra gráfica. Por último, la gráfica es una comparación del gasto público realizado por la nación en los últimos 5 años del país. En base a datos fue recabada en la información pública del presupuesto de egresos de la Federación, realizado por la Cámara de Diputados anualmente, donde se observa el decrecimiento del porcentaje del PIB destinado a la educación. Entonces podemos ver cómo va decreciendo del 2015 al 2016. Y bueno, a lo que vamos de todo esto es, o sea, nuestra propuesta política pública es aumentar el gasto público en educación para el gasto en infraestructura, de modo que los y las estudiantes puedan continuar con sus estudios de mejor manera que sea posible, ya que es una realidad en México que las jóvenes y los jóvenes carecen incluso de lo esencial para asistir a la escuela. También proponemos que se invierta en la calidad del sistema educativo mismo, ya que, en palabras del UNICEF, el UNICEF en México ha considerado una urgente fortalecer la capacidad de los docentes, tanto como actualmente dan clases como los que están en formación, con un fuerte soporte pedagógico. Se debe poner particularmente atención en las escuelas indigentes y la ubicación en áreas remotas. En concreto, lo que proponemos es aumentar en gasto público destinado a la educación, del 3% del PIB al 6% de dicho indicador. Esto ya que en comparación con economías equivalentes a la de México, invierten una cantidad cercana a la propuesta como en caso de Brasil, donde se destina 6.24% del PIB. Además, con esta política pública se busca atacar el problema de la falta de recursos en ciertas zonas del país. Este aumento tiene el fin de reducir la desigualdad en las zonas marginadas, marginadas del país, específicamente la región de México, buscando la garantización en jóvenes que la educación sea de calidad, utilizando verdaderamente tecnología para poder cumplir el propósito. Esto con instalaciones que tengan servicios básicos, buscando que el ambiente de aprendizaje sea el óptimo. Si bien el destino de estos recursos podría mermar en el presupuesto de otros rubros, sin embargo, a lo largo plazo se busca que la inversión realizada en educación haga que la economía de México se transforme de una economía manufacturera mal pagada a una con una mejor calidad de vida para garantizar un índice de desarrollo humano alto, donde los jóvenes y los niños no sufran el mismo destino que las generaciones pasadas, donde gracias a las nuevas generaciones estarán más preparadas. Los salarios que podrán conseguir serían mucho, mucho mayores. Gracias.